a la última parte de este Congreso Nacional del Café, que este año 2014 está cumpliendo 25 años. Antes de iniciar, queremos dejar patente nuestro agradecimiento a los patrocinadores USAID, CAFCOM, Nuestro Diario, Welty Schenfeld, Yara, Syngenta, Calera San Miguel, Disagro, Agrofil y Certinza. Muchísimas gracias por sumarse a esta fiesta de la caficultura nacional. Y bueno, es momento de iniciar con esta conferencia titulada Cafés de Guatemala, una calidad reconocida que no debemos cambiar. Y para ello le vamos a dar la bienvenida a nuestros expositores, el ingeniero Carlos Muñoz y el ingeniero Arturo Sánchez. Carlos Roberto Muñoz García es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con un diplomado como Star Copper y el título de certificador Q por el Instituto de Calidad de Café de la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos. El ingeniero Muñoz tiene 20 años de experiencia en el área de catación y control de calidad del café. Actualmente es el coordinador del laboratorio de catación de Ana Café. El ingeniero Arturo Eugenio Sánchez Chavarría es ingeniero agrónomo y administrador de empresas egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Actualmente trabaja como asesor técnico regional de post cosecha en la región 6 de Ana Café, ubicada en Cobán, Alta Verapaz. Él es el encargado del Laboratorio Regional de Catación y Control de Calidad y apoya en el proceso de investigación y validación de nueva tecnología en el proceso de beneficiado húmedo del café y tratamiento de subproductos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros conferencistas, el ingeniero Carlos Muñoz y el ingeniero Arturo Sánchez. Bienvenidos. Arturo primero. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, es un placer poder estar esta tarde aquí con ustedes y compartir un tema que es de actualidad y de mucha importancia para nuestro país. La tarde de hoy, pues, conjuntamente con el ingeniero Carlos Muñoz, vamos a tener el gusto de poder desarrollar el tema que se titula Cafés de Guatemala, una calidad reconocida que no debemos cambiar. Básicamente, como todos sabemos, el café de Guatemala está catalogado entre los mejores cafés del mundo, lo cual se ha ganado a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y mucho sacrificio que han realizado todos los caficultores de Guatemala. Este café es reconocido por el mercado por sus características muy específicas o muy puntuales en sabor, específicamente su sabor, su intensidad de dulzura y su buena acidez. Y todos los mercados de cafés especiales la reconocen. Y además de que reconocen el sabor y la calidad, también están dispuestos a pagar por ese tipo de sabores que hacen diferente y que hacen especial a los cafés de Guatemala. Básicamente surge la pregunta y al mismo tiempo la respuesta: ¿por qué producimos nosotros cafés de calidad? Existen varios factores que determinan la calidad del café, que en su conjunto le dan esas características o le dan esas cualidades de fineza y de excelencia a una taza de café. Entre estos factores que determinan la calidad del café, en primer lugar, mencionamos los microclimas. Como todos sabemos, Guatemala es un país rico en microclimas. Tiene una gran diversidad de microclimas, en los cuales encontramos nosotros muchos factores que nos son favorables para la producción de café. Cuando hablamos de estos factores, específicamente nos referimos a factores climáticos y factores agronómicos, como por ejemplo tenemos temperatura, humedad relativa, tenemos también precipitación pluvial, tenemos también lo que son horas luz, topografía, altitud sobre el nivel del mar, tipo de suelo, nubosidad. Tenemos también otros factores como lo son
la flora, que cada uno de estos aportan para que el café pueda tener ese sabor o pueda adquirir esas características que lo hacen especial. Asimismo, algo que complementa este factor son las variedades, que esto es un tema muy importante también. Como todos sabemos, a nivel mundial del género Coffea existen más de 100 especies de cafés, de los cuales comerciales solo son 2, el que tenemos los arábigos y los canéforas. Aproximadamente de los arábigos, la producción mundial se habla de un 62%, mientras que los canéforas se habla de un 38%. Aquí en Guatemala, del café que se exporta anualmente, el 99% del café de las variedades son de la especie arábiga, quedando el 1% de la especie canéfora. Entonces, es importante que nosotros vengamos y conozcamos las variedades que estamos produciendo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de conocer de estas variedades? Primeramente, debemos de conocer el origen. Porque si nosotros no conocemos el origen del café, de dónde viene, entonces no vamos a poder determinar cuáles son sus características específicas. Cada variedad de café tiene un origen, tiene una genealogía. En este caso, como todos sabemos, la primera variedad de café que se introdujo a Guatemala fue la típica. Y de esta ya surgieron todas las demás variedades tradicionales que no se cultivan en el país. Y de ahí pudimos observar que fueron realizándose ya sea mutaciones naturales o hibridaciones artificiales, las cuales fueron dando origen a nuevas variedades. Por ejemplo, un ejemplo bien palpable es la variedad Borbón, que la variedad Borbón es una mutación del típica. Y si vemos otro ejemplo, podríamos hablar de la variedad el Pache común, que también es otra mutación de típica. Y así del Borbón fueron saliendo otras mutaciones. Por ejemplo, la variedad Caturra, que es una mutación del Borbón. Entonces, esas mutaciones han sido mutaciones naturales, pero también se han manejado hibridaciones artificiales con la finalidad de ir buscando mejoras en el cultivo, mejoras en aspectos productivos, o sea, mayor rendimiento por unidad de área, mejoras en aspectos de resistencia a enfermedades, mejoras en aspectos de calidad en tasa. Entonces son aspectos muy importantes que nosotros debemos de conocer y debemos de manejar a la hora de elegir la variedad que vamos a trabajar. También hay otras características que debemos de conocer nosotros de las variedades. Características morfológicas de la planta. ¿Cómo está estructurada? Si son plantas de porte alto, plantas de porte bajo, cuál es la forma de la planta, el largo de bandola, cuál es el espacio entre nudos, cuáles son las características específicas de forma de la planta. Y la fenología también. O sea, ¿cuál es el ciclo de vida de esta planta? Existen plantas que son de ciclo más corto productivo. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, la variedad Borbón, esta es una variedad más precoz en su producción. Entonces quiere decir que muchas veces con los Borbones, en lugares donde hay mucha precipitación, porque es muy precoz, podemos tener mucho problema con caída de fruto por factores de lluvia. También, otro factor que ayuda a definir la calidad del café son los manejos agronómicos. En este caso, cuando hablamos de manejos agronómicos, nos referimos específicamente a todas las actividades que nosotros realizamos al cultivo, basados en criterios técnicos y la utilización de tecnología. Muchas veces nosotros nosotros realizamos actividades, hacemos, por ejemplo, hacemos fertilizaciones, pero la mayoría de veces hacemos fertilizaciones sin una base técnica.
Actualmente con la utilización o con la tecnología que tenemos ya podemos hacer nosotros aplicaciones de fertilizante más inteligentes, ya teniendo bases técnicas para poder aplicar los nutrientes o la nutrición que la planta específicamente necesita. Si necesita una enmienda o si necesita un nutriente en especial. Entonces, cuando hablamos nosotros del manejo agronómico nos referimos de todo, desde la preparación del semillero y almácigo, el establecimiento de la sombra y el establecimiento de los cafetales. Tenemos que conocer bien las variedades en este caso para determinar cuáles son los distanciamientos más adecuados de siembra. ¿A qué altitudes es donde esta variedad se adapta mejor? Debemos también conocer la variedad para ver cuáles son las características que ésta necesita tanto de manejo como de microclima. En el caso del manejo de sombra, cuando hablamos de aspectos agronómicos, la sombra juega un papel muy importante. Como todos sabemos, más del 95% del café que se cultiva en Guatemala está cultivado bajo sombra. Y la sombra le proporciona al café ese toque de dulzura, ya que la maduración es más lenta y ayuda al mejor llenado del grano y a darle ese sabor dulce al café que es característico y que le da la distinción al grano. Asimismo, tomar mucho énfasis y mucha atención a la parte nutricional. La nutrición es básica e importante para la planta, ya que una planta con buena nutrición va a ser más resistente tanto a enfermedades, a plagas, va a desarrollar más, va a ser más productiva y al mismo tiempo va a definir mejor las características intrínsecas en taza del café. Entonces, estos factores, tanto lo que son los microclimas, las variedades, como el manejo agronómico que nosotros le demos al café, van a definir la calidad de nuestro producto final. En este caso, el café pergamino seco. Entonces, si nosotros venimos y manejamos bien, conocemos bien nuestros microclimas, conocemos las variedades que estamos manejando y realizamos un manejo agronómico basado en criterios técnicos y científicos, vamos a lograr el éxito en nuestros procesos. Pero no solo se queda ahí no nos quedamos, sino que también hay otro aspecto que no es menos importante, pero sí es determinante, que es el proceso de beneficiado húmedo. En el proceso de beneficiado húmedo hay que quitarnos la idea de que nosotros podemos mejorar la calidad. Definitivamente no. El proceso de beneficiado húmedo no mejora la calidad del café. Lo que sí hace es mantener la calidad intrínseca que el grano ya trae del campo bajo estas condiciones, o lograr expresar más esas características. Eso sí lo podemos hacer, pero ojo, si nosotros hacemos un mal proceso, sí podemos echar a perder la calidad, y podemos echar a perder no solo la calidad, sino que todo el trabajo de un año en la finca por un mal proceso de beneficiado. Entonces sí es muy importante. Aquí debemos de tomar nosotros mucha consideración y también ponerle mucho énfasis en esta etapa de la cadena de producción, porque podemos nosotros tener las condiciones de clima adecuadas, tener la variedad adecuada para esas condiciones de clima y realizar un manejo agronómico muy bueno, pero si al final en el proceso de beneficiado húmedo nosotros no le ponemos la atención, definitivamente ahí vamos nosotros a echar a perder la calidad de nuestro café. Eso es muy importante. Algunas consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de procesar nuestro café son: primeramente, debemos de conocer los mercados. Yo creo que nosotros muchas personas han venido y se han vuelto vendedores de materia prima. Entonces debemos de tratar de cambiar ese concepto y de empezar a vender diferente nuestro café. En vez de vender materia prima, o sea, café pergamino, empecemos a vender características de café. Entonces eso significa que nosotros tenemos que venir y conocer cómo son las tendencias del mercado, qué es lo que el mercado en este momento pide.
cómo han cambiado los gustos de los consumidores. Pero también, a la par de eso, nosotros tenemos que empezar a trabajar en conocer también qué tipo de café producimos. La mayoría de fincas, la mayoría de empresas tienen localidades a diferentes altitudes, manejan diferentes variedades de café. Y entonces es importante que nosotros sepamos estratificar nuestras fincas y al mismo tiempo que las estratifiquemos, conozcamos qué perfil de taza o qué características específicas voy a obtener yo de las diferentes variedades, a las diferentes alturas y en los diferentes lotes que tengo. Y además también algo muy importante es conocer, ¿ya?, la calidad del café. ¿Por qué? Porque a través de un dictamen técnico de catación yo puedo determinar qué tan eficiente estoy haciendo mi proceso. Y si yo lo hago en cada partida que voy procesando, puedo ir corrigiendo inmediatamente los errores. Porque recordémonos, un error que nosotros cometamos, eso incide directamente en los costos de producción. Nos eleva los costos y nos deteriora la calidad. En el beneficiado húmedo no podemos cometer errores, no nos podemos dar ese lujo. Porque un error que cometamos definitivamente nos va a incidir en costos y en calidad. Entonces es muy importante que nosotros pongamos mucha atención a los detalles en esta etapa del proceso. Además, algo muy importante es que nosotros debemos de contar con el equipo de trabajo adecuado. Al decir el equipo adecuado me refiero específicamente a los colaboradores. Colaboradores bien capacitados y motivados nos van a realizar procesos más eficientes, bajo conceptos de inocuidad, conceptos de trazabilidad, manejando conceptos de calidad total en cada parte de los procesos. ¿Ya? Y esto nos va a llevar a la mejora continua, que es lo que nosotros estamos buscando, mejorar siempre, tratar de que si nuestro café salió bien hoy, mañana salga mejor y poder llegar y llenar las expectativas del mercado al cual estamos llegando. Muy importante. Si analizamos la caficultura del país, nos podemos dar cuenta, actualmente aproximadamente se tiene 176,000 hectáreas de cultivo, lo cual representa el 2.5% del territorio nacional. Podemos observar en el mapa cómo están distribuidos las áreas cafetaleras por tipo de café. En este caso, tenemos los diferentes tipos, desde los prime, los extra prime, semiduros y los estrictamente duros. Si nos damos cuenta, casi todo el territorio nacional hay plantaciones de café registradas, a excepción de Petén y Totonicapán, que son los dos departamentos que no hay registros. Pero de lo contrario, en todo el país tenemos presencia de plantaciones de café. Y también algo muy importante, por ejemplo, los prime y los extra prime los ubicamos en las partes más bajas, los semiduros y duros, los duros y semiduros los ubicamos en la parte media alta y los estrictamente duros los ubicamos en las partes más altas. Siguiendo con el análisis y viendo la producción de cafés exportables por tipo, tomando en consideración el historial que se ha habido desde la cosecha 62-63 a la 2010-2011, primeramente quisiera recordarles, por ejemplo, los buenos lavados y extra buenos lavados se producían hasta los 2.500 pies sobre el nivel del mar. Los prime y extra prime de 2.500 a 3.500 pies. Los semiduros y los duros de 3.500 a 4.500 pies y los estrictamente duros arriba de los 4.500 pies. Aquí vemos el siguiente recuadro, cómo ha sido la variación de la producción de cafés exportables por tipo, haciendo una comparación entre la cosecha 62-63 y 2010-2011. Si vemos en el 62-63, la producción de café exportable de estrictamente duro era el 18% de la producción, mientras
que si nos vamos a la cosecha 2010-2011, estamos hablando del 77% de la producción. En el caso del semiduro y el duro, tenemos que en el 62-63 la cantidad de producción exportable fue del 14%, mientras que en la 2010-2011 fue el 12%, casi no mucho hubo variación en este tipo. Llegamos a la producción de café prime y extra prime, hablamos que en el 62-63 era el 54% del total de la producción exportable. Y si nos vamos a la cosecha 2010-2011, bajó hasta el 7%. Mientras que los buenos lavados en el 62-63 era el 8% y para el 2010-2011 desaparecieron. Y los otros otros tipos que estamos hablando del 6% en el 62-63 y el 4% en el 2010-2011. Si vemos la gráfica ahí podemos tener una mejor visión de cómo se comportó, de cómo se han comportado las cosechas y cómo se ha comportado la producción de café por tipos. En este caso, nos vamos nuevamente a la 62-63. Si vemos la producción de café prime y extra prime, era arriba de 1 millón de quintales de café oro. Mientras que los estrictos estábamos por debajo de los 500,000 quintales de café oro. Conforme fueron transcurriendo las cosechas, se pueden dar cuenta que aquí ya empezamos a tener problemas tanto con enfermedades y también de crisis. Entonces, esos dos factores fueron parte de los cuales se dio un cambio en la producción de cafés. En ese momento, los mercados se volvieron un poco más exigentes. Empezaron a cambiar sus hábitos de consumo, las personas que tomaban el café. Empezaron ya a pedir, a demandar cafés con sabores diferentes, con sabores especiales. Entonces el mercado reaccionó y empezó también a demandar ese tipo de sabores y a buscar ese tipo de sabores. Entonces ahí vemos nosotros el cambio en la gráfica. Entonces ya para la cosecha nuevamente 2010-2011, la producción de estrictamente duro exportable estaba arriba de los 3.5 millones de quintales oro. Mientras que si vemos los prime, está por debajo de los 500,000 quintales de café oro exportable. Dentro de ese 77% de estrictamente duros, encontramos los cafés regionales. Estos cafés regionales han sido caracterizados de acuerdo a su sabor y aspectos muy específicos que cada uno de estos cafés tienen de acuerdo a la región, al microclima donde se encuentran y aspectos de manejo agronómico y aspectos de manejo de post cosecha en el beneficiado húmedo. Y cada uno reúne condiciones o aspectos muy especiales, ¿ya? Y han sido regionalizados de acuerdo a su origen, como dice ahí, en 8 regiones, las cuales se ubican arriba de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí encontramos ya los cafés regionales, que estos son los que se utilizan para promocionar los cafés de Guatemala a nivel internacional. Tenemos el café tipo Cobán, yo creo que todos lo han probado, los que han pasado los están ahí abajo han probado los cafés. El café de Oriente, el café de Antigua, el Huehuetenango, el Atitlán, el San Marcos, el Acatenango y el Fraijanes. Entonces, estos cafés regionales, cada uno tiene definido su perfil de taza. Y en el perfil de taza están establecidas o definidas las características muy específicas que estos cafés tienen. Y estas características se las dan, como dije al inicio, aspectos de microclima donde se encuentran cultivadas, variedades de café que se encuentran en eso, que se han adecuado o que se han adaptado a esos microclimas, y los manejos, tanto manejo agronómico como el manejo de post cosecha en el beneficiado húmedo. Entonces tenemos, por ejemplo, el café de Acatenango. En este caso, si nos vamos a la parte de clima,
y factores agronómicos, podemos encontrar aquí que el tipo de suelo donde se encuentra este tipo de café, tenemos que son volcánicos con piedras pomas. Las características climáticas, la temperatura entre 14 a 31 grados centígrados, el rango de temperatura donde se encuentra este tipo de café, la precipitación entre 1200 a 1800 milímetros, humedad relativa entre 70 a 80%, y la altitud entre 4300 a 6500 pies sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cómo se describe entonces el café de Acatenango? Lo describen de esta manera: un café con acidez marcada, aroma fragante, cuerpo balanceado y un posgusto limpio y persistente. Estas cualidades las encontramos en cafés que se cultivan bajo estas condiciones específicas de clima. Si vemos el siguiente, que es el café de Antigua, ¿cómo lo caracterizamos entonces? También bajo sus condiciones específicas de clima y de suelo, lo califican como un café elegante y bien balanceado, con exquisito aroma y sabor particularmente dulce. Entonces, si vemos, son cualidades o características diferentes entre los cafés, pero también vemos que los factores agroclimáticos donde se cultiva son diferentes. Entonces, estos microclimas y estos manejos son los que le dan específicamente o especialmente ese sabor al café. Tenemos también el café Atitlán, que en este caso vemos aquí las condiciones agroclimáticas: suelo volcánico, temperaturas entre 20 a 23 grados centígrados, humedad relativa 75-85%, altitud entre 5000 a 5600 pies sobre el nivel del mar y entre 1800 a 2300 milímetros de precipitación al año. ¿Cómo califican este café entonces? Lo califican deliciosamente aromático, con una pronunciada acidez y mucho cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, un factor común, van a ver que todos los cafés van a tener ese toque de dulzura. El café Cobán, por ejemplo, aquí el café Cobán también, bajo sus condiciones agroclimáticas, tenemos ya aquí el tipo de suelo: piedra caliza y arcilla. Ya varía del suelo volcánico de Antigua. Entonces, igual las condiciones de clima van variando: temperaturas entre 15 a 20 grados centígrados, precipitaciones más altas de 3000 a 4000 milímetros al año, altitudes que van de 4300 a 5000 pies. Ahí también varía la altitud, son altitudes más bajas donde nosotros podemos encontrar ese café. Y la humedad relativa, si se dan cuenta, casi llegamos al 100%. ¿Cómo califican este café? Aquí se califica con notas afrutadas muy particulares: cuerpo fino y bien balanceado, con un aroma agradable. O sea, si se dan cuenta, el café tiene su característica muy especial. En este caso específicamente el de Cobán, tiene sus notas afrutadas, que ese no es un defecto, como una gran mayoría de personas piensan. El café Cobán es frutoso. No, tiene notas afrutadas, a frutas tropicales, que esa es una característica y que solo la podemos encontrar bajo esas condiciones específicas de clima. No vamos a encontrar un café con notas afrutadas como el de Cobán, por ejemplo, en Antigua. El café de Antigua va a tener otras características, otras cualidades que lo caracterizan, pero esas características las vamos a encontrar solo si tenemos la variedad, tenemos los microclimas y las condiciones agronómicas deseadas y adecuadas, donde estas variedades se han aclimatado perfectamente. También tenemos el café Fraijanes, que en este caso, igual, las características agroclimáticas diferentes, por ejemplo, si vemos aquí hay menos precipitación que en Cobán. Las altitudes, estamos hablando de 4500 hasta los 6000 pies sobre el nivel del mar. Temperaturas entre 12 a 26 grados centígrados. En este caso, vemos que este café se califica como
acidez pronunciada y persistente, aromático y con cuerpo definido. Tiene características diferentes. Por ejemplo, el de Cubán, que tiene notas afrutadas, a frutas tropicales. En cambio, este se caracteriza más por su acidez pronunciada y persistente, muy aromático, y el cuerpo bien definido. El café de Huehuetenango, que se puede distinguir también, en este caso vemos las condiciones agroclimáticas específicas. Aquí el café de Huehuetenango se define por su acidez fina e intensa, cuerpo lleno y agradables notas avinatadas. Aquí no estamos diciendo que tiene el defecto vinoso, no, agradables notas avinatadas. La vemos como una cualidad, como algo positivo para el café, al igual que las notas afrutadas o la característica del café cubano. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de sabores, de ese tipo de dulzura que el mercado de café busca, sabores especiales, diferentes, que le pueden dar esas características y ese tributo al café. Y también los diferenciales que se pueden llegar a tener cuando uno reconoce y conoce bien el tipo y la variedad de café que está produciendo. Tenemos el café de Oriente, en este caso, bajo las condiciones agroclimáticas también definidas. Aquí hablamos entre 4.300 a 5.600 pies sobre el nivel del mar, 1.800 a 2.000 milímetros de precipitación, 18 grados centígrados promedio, 70-80% de humedad relativa. Aquí los suelos son metamórfico y arcilla. Lo califican como bien balanceado, con mucho cuerpo y sabor achocolatado. Entonces ya encontramos otros sabores al café. ¿Ya? Encontramos ya notas afrutadas, encontramos notas avinatadas, encontramos notas a chocolate. Entonces son sabores diferentes que podemos encontrar en los cafés, de acuerdo a las características donde han sido cultivados. Y tenemos el café San Marcos, que en este caso también bajo las condiciones agroclimáticas donde se encuentra cultivado, específicamente hablamos de la temperatura entre 21 a 27 grados centígrados, la precipitación de 4.000 a 5.000 milímetros, la altitud sobre el nivel del mar que es de 4.300 a 6.000 pies sobre el nivel del mar, 70 a 80% de humedad relativa, suelos de tipo volcánico. Esto le da esta característica al café: delicadas notas florales presentes en su aroma y sabor, acidez pronunciada y buen cuerpo. Entonces aquí ya definimos los 8 cafés que representan a Guatemala a nivel internacional. Y así como están estos cafés, puede hacer que nosotros encontremos otras microrregiones o otros microclimas donde encontremos sabores diferentes, sabores que atraen al mercado, sabores especiales que nos hacen diferentes. De ahí la importancia que nosotros manejemos y conozcamos qué es lo que estamos produciendo. Aquí no es decir, bueno, ¿para qué voy a hacer una catación? ¿Para qué voy a sacar un perfil de taza? No, sino que esa es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a hacer mejor las cosas y a conocer lo que estamos haciendo, y nos va a ayudar también, algo muy importante, a vender mejor lo que estamos produciendo. Entonces, como les decía al inicio, ya no vamos a vender materia prima, sino que vamos a vender características. Mi café tiene notas florales, tiene una acidez pronunciada, tiene también notas achocolatadas. Entonces ya uno empieza a vender sabores, a características de café, ¿ya? Y el mercado está dispuesto a pagar eso, ¿ya? Y lo reconoce. Entonces yo los dejo con el ingeniero Carlos Muñoz para que continúe con la plática. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a seguir con el tema que el ingeniero Sánchez trae desde el principio de la plática, pero estoy viendo aquí caras de personas que participaron en los talleres de catación que hicimos en el laboratorio, y me imagino que se quedaron convencidos
de los sabores de nuestros cafés, los que estamos ubicando o que nos ubican mejor como uno de los mejores cafés del mundo. Y particularmente creo que estamos entre los 3 mejores cafés del mundo. Y eso, hoy que vi las caras cuando catamos los 10 mejores cafés de los 24 lotes que ganaron en la competencia para subasta, vi que terminaron muy convencidos de los cafés que probaron. No sé si estoy equivocado. Entonces, continuando con ese tema que presentamos en el laboratorio de catación, esto nos ha servido, estos cafés ganadores de subasta y que hemos promocionado en todo el mundo, nos ha servido para mostrar a todos los países compradores de café, a todos los mercados, y eso nos ha servido como una herramienta de promoción en los distintos eventos donde hemos participado. Por ejemplo, en las subastas. En las subastas vienen catadores de todo el mundo a probar nuestros cafés y se van satisfechos con los perfiles de taza que vienen a probar, con el sabor de los cafés que vienen a probar. Vienen catadores de Rusia, de Australia, de Japón, de Corea, Estados Unidos, Alemania, con distintos paladares. Y todos se van satisfechos porque todos cumplen con sus objetivos de venir a buscar cafés que realmente ellos buscan para suplir o vender lo que ellos quieren, lo que andan buscando. Y de hecho, cuando prueban nuestros cafés hay una diversidad de sabores. Por eso nuestro taller en catación se llamaba Cafés de Guatemala. Un sabor que llena a todos los paladares del mundo. Entonces, cuando nosotros mostramos nuestros cafés, y con lo que decía el ingeniero Sánchez, tenemos para darle café a todo el mundo, para darle café a los paladares más exigentes. Y por eso decía, pienso que somos uno de los 3 mejores cafés del mundo. Y eso es lo que estamos tratando de promocionar, eso es lo que estamos tratando de vender y eso es lo que estamos tratando de mantener. Como dice el nombre de la plática, debemos de mantener esa calidad que por tanto tiempo hemos estado produciendo. Hemos participado en las ferias de Japón promocionando esa taza tan distintiva que tenemos. Hemos participado en la feria de la SCA mostrando nuestros cafés. Hemos participado este año en la feria de Rimini en Italia y toda la gente se quedó convencida de nuestros cafés, de ese perfil de taza que tienen nuestros cafés. Pero aquí viene la pregunta. Y aquí es donde quiero enfatizar qué variedades realmente nos hacen que los compradores de café en el mundo busquen tanto nuestros cafés. Quiero ser enfático en decir que hubo un momento en que los productores, por la crisis que sufrieron por la roya, todo el mundo pensó en cambiar sus variedades a variedades resistentes a la roya. Por supuesto, era un momento muy difícil, muy difícil. Las variedades que en ese momento estábamos produciendo eran muy susceptibles al ataque de la roya. Pero voy a mencionar algo muy importante que tienen que tomar muy en cuenta. Antes de hablar específicamente de estas variedades y algo que quiero ser bien enfático, quiero mostrar unos datos muy importantes. En el 2011 fue cuando comenzó este problema de la roya. Entonces quiero mostrar esos datos de cómo estábamos en cuanto a producción
de nuestras variedades que considero tradicionales. Y llamo tradicionales a nuestras variedades, por ejemplo, Borbón, Caturra, Catuahí. Y miremos cuánto producimos de esos cafés en nuestras diferentes regiones. Por ejemplo, de Borbón, 19% de la producción en manzanas es variedad Borbón. Y podemos ver que el Borbón se ha adaptado a 6 de las 7 regiones, aparecen en 6 de las 7 regiones del área cafetalera. Si vemos el Caturra, 38% de la producción nacional es Caturra. Y podemos ver que se ha adaptado también a las 7 regiones cafetaleras en que está dividida administrativamente la región cafetalera. Si vemos el Catuahí, 22% de la producción nacional es Catuahí. Y por supuesto las otras variedades, Catimor, vemos aquí el Catimor, pero vemos, si le ponemos atención al Catimor, por ejemplo, este dato que aparece acá, la región 7, Zacapa, Chiquimula, región fronteriza con Honduras. Ahí hay un dato muy, muy importante. Ahí se siembra mucho Catimor, pero atención, ahí es un lugar donde no se beneficia el café. Mucho café se vende maduro. Entonces ahí, ojo, ahí no se le pone mucha atención a la calidad. Mucho del café de esa región se vende maduro, pero en las otras 6 regiones la mayoría de café se procesa. Entonces, no estoy diciendo que el Catimor sea malo, quiero ser enfático eso, pero que tiene diferentes características de taza. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Lo que me interesa ahorita es mostrarles que nuestras variedades, que yo le llamo tradicionales, es lo que se produce más en Guatemala y se han adaptado perfectamente en todas las regiones. Por supuesto hay otras variedades que en su minoría aparecen en todas las regiones. ¿Por qué doy estos datos? Para que vayamos metiéndonos al tema de lo que quiero decir. Si vemos, este dato es muy importante. Si analizamos las variedades ganadoras en las distintas competencias para subasta, nos podemos dar cuenta que prevalecen ciertas variedades. 75% de nuestras variedades tradicionales son las que han ganado las competencias para subasta. Pero miremos primero este dato. Tomamos como ejemplo 4 años para no hacer tan extensa el comprender tanto número. Por ejemplo, en el 2011 ganaron 29 lotes en la competencia para subasta. Pero de esos 29 lotes, atención, 22 eran Borbón. En el 2012, 23 lotes fueron los ganadores de la competencia para subasta. De esos, 13 eran Borbón. En el 2013, 23 lotes otra vez. De esos, 11 eran Borbón. En el 2014, este año, ganaron 24 lotes fueron los ganadores. 14 eran Borbón o son Borbón. Y si vemos el Caturra, en el 2011 10 de los lotes, de los 29 lotes eran Caturra. 7 de los lotes ganadores eran del 2012, 7 eran Caturra. En el 2013 9 eran Caturra. En el 2014 11 eran Caturra de los 24 lotes. Y si analizamos el Catuahí, 3 de los lotes de los 29 son Catuahí. 12, en el 2012, 10 de los lotes eran Catuahí de los 23 lotes.
Tres de los lotes en el 2013, de los 23 eran Catuaí. Y este año, 8 de los lotes ganadores eran Catuaí. Algunas variedades eran puras, por eso tal vez ustedes van a decir ahí, ¿por qué la suma sale, no es igual a la cantidad de los lotes ganadores? Porque algunas variedades ingresaron como variedades puras y otras como mezclas. Y aquí podemos ver que ya otras variedades, por ejemplo, Pacamara, ya eran también 16, Pache 9, el Pacamara importante, porque el Pacamara ya se está mostrando también como una variedad que se está adaptando a todas las zonas, a todas las regiones cafetaleras del país, y ya se metió como uno de los lotes ganadores. Y por ahí aparecen otras variedades, pero que no aparecen en todos los años. Entonces, aquí es donde quiero señalar que nuestras variedades tradicionales siempre han prevalecido y han estado entre los mejores cafés que han ganado las subastas. Entonces, ponerle mucha atención a eso, porque cuando la situación de la roya fue crítica, todo el mundo quería cambiar sus variedades por variedades resistentes a la roya. Creo y considero que si nosotros cambiamos nuestras variedades tradicionales, considero que en menos de 10 años nosotros perdemos el estatus como uno de los mejores cafés del mundo. Ahorita todavía lo mantenemos porque tenemos estas variedades ganadoras. Realmente es los que nos mantiene a nosotros como uno de los mejores cafés del mundo. Por supuesto, la gente cuando vio que el problema de la roya, él quiso meter variedades con resistencia a la roya. En ese momento, ¿qué se podía hacer? Lo que quería era recuperar sus cafetales, no perder. Pero, ojo, a la larga sí podía perder. Si se pierde el estatus como uno de los mejores cafés del mundo, en 10 años los precios no van a ser los mismos para los cafés de Guatemala. Ya tenemos ganada una posición que no queremos realmente perderla. Tengo 20 años de estar en Anacafé, he pasado por muchos procesos, he probado miles de cafés, de muestras de café en el laboratorio, he estado en las 11 subastas que ha hecho Anacafé y siempre me ha dejado ese sabor de boca de que nuestros cafés tradicionales es los que nos mantienen a nosotros como uno de los mejores cafés del mundo. Y voy a estar repitiendo esto, voy a estar enfatizando eso, porque soy fiel creyente que si no queremos perder ese estatus de los mejores cafés del mundo, realmente nosotros debemos mantener nuestras variedades tradicionales. Arturo decía algo bien importante cuando mencionaba cómo se han adaptado las variedades nuestras a las diferentes regiones cafetaleras o a los microclimas, a la diversidad de microclimas que tenemos en el país. Hoy la pregunta es, ¿realmente con nuestras variedades tradicionales podemos convivir con la roya? Pienso que sí. Arturo mencionaba algo bien importante, el manejo agronómico. Si nosotros le damos un buen manejo agronómico, y cuando digo manejo agronómico, hablo de nutrición, controles fitosanitarios, manejo de sombra y todo lo que ustedes ya saben, podemos convivir con la roya. ¿Es cierto o no es cierto? Se puede convivir con la roya y podemos seguir manteniendo esas variedades que nos mantienen en ese estatus como uno de los mejores cafés del mundo. Yo que pruebo cafés todos los días me doy cuenta del sabor particular que tienen nuestros cafés. Por supuesto, han resultado algunas variedades por ahí, como este año el ganador fue un geisha, el Pacamara del ingeniero Aguirre, que por varios años ha ganado la subasta.
pero también la ganó con el Borbón, me recuerdo, Finca La Macadamia. Y entonces, eso que hemos probado a través de tantos años nos da como el decir que podemos mantener ese estatus. Nuestros cafés, la característica principal que tienen nuestros cafés es la dulzura y la acidez. Y nuestros borbones, nuestros caturras y nuestros catuaís tienen esas características, por supuesto, con un manejo adecuado de la plantación, la sombra. Ustedes saben que la sombra juega un papel muy importante en esa dulzura que tienen nuestros cafés, y por eso son tan buscados. ¿Cómo se han adaptado estas regiones, estas variedades a nuestras regiones? Miremos este dato. Estas muestras ganadoras de subasta, la hemos analizado cómo se han adaptado a las distintas regiones cafetaleras del país. Y si vemos acá, por ejemplo, estas son ganadoras de subastas. Por ejemplo, acá, las 60 muestras que mencioné en el cuadro anterior, acá está por región. En anterior era por años, esta por región. Por ejemplo, Borbón en 5 de las 7 regiones se ha adaptado perfectamente. Y 5 de 5 regiones diferentes son originarios esos cafés ganadores de subasta. Caturra, 5 regiones participantes en las competencias para subasta ganaron este año o están entre los 24 ganadores de la subasta de este año. El Catuaí, 5 regiones, 24 lotes de esos, de las 5 regiones, participaron o son ganadores de los 24 de la subasta de este año. Entonces, si vemos eso, por supuesto, aquí aparece ya el Pacamara. El Pacamara se ha adaptado ya a varias regiones, ya empieza a mostrar realmente que tiene una buena tasa. Y aquí también, ojo, a veces nosotros los técnicos cometemos unos errores, pienso, muy graves. A veces por pensar que el ingeniero Aguirre tiene una calidad de taza, una variedad que se ha adaptado a esas condiciones, creemos que ir a traer esa variedad con ese sabor de taza, con ese perfil de taza y llevarla a otra región, vamos a obtener el mismo perfil de taza. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ya Arturo mencionaba que cada variedad se ha adaptado a ciertos microclimas especiales. Este año ganó un geisha. Yo estoy seguro que mucha gente ya está pensando en sembrar geisha en sus regiones. No se va a adaptar el geisha a todas las regiones como se ha adaptado, por ejemplo, en este momento en la parte de la Sierra de las Minas, o por ejemplo en Acatenango. Hemos probado otros geishas de otras regiones y no tienen la misma tasa. Pero sí, estoy seguro, totalmente convencido, durante las 11 subastas que hemos probado los cafés, 75% de los ganadores, 75-80% de los ganadores han sido estas variedades. No han sido el geisha. Tal vez apareció este año. Yo no estoy diciendo no siembren geisha. Por supuesto tiene una calidad de taza que sobresalió. Los que pudieron probar hoy los cafés se dieron cuenta que tiene un perfil de taza totalmente diferente. En su momento fue la del ingeniero Aguirre, nos sorprendió con ese sabor tan particular, y así cada vez quizás van a ir saliendo otras variedades. Pero en este momento y durante tanto tiempo, lo que nos tiene posicionado, voy a recalcar, como uno de los mejores cafés del mundo son nuestras variedades tradicionales, y que podemos convivir podemos convivir con la roya, con estas variedades.
Entonces, pensemos bien qué vamos a hacer. A varios grupos de productores, de técnicos y de personal de aquí en Anacafé hemos hecho cataciones donde les mostramos los 24 o los X lotes ganadores de subasta y les ponemos como patrón variedades como Catimor, Sarchimor y otras variedades resistentes a la roya. Nada que ver. Una diferencia en tasa increíble. Y repito otra vez, las personas que probaron los cafés hoy en el taller se dieron cuenta la diversidad de sabores que tenían. Pero 6 de los 10 cafés que teníamos hoy en las mesas, en el top 10, 6 eran estas variedades: Caturra, Catuahí y Borbón. A lo que quiero llegar es que por tanto tiempo hemos probado café nosotros los catadores, y lo que la gente viene a buscar son estas variedades, ese sabor de taza. Por supuesto hay mercados, catadores o compradores de café que se están volviendo un poco más exigentes por el tipo de venta que hacen de sus cafés, o quieren cumplir con ciertos objetivos, por ejemplo para mezclas, no, qué sé yo, pero andan buscando sabores muy particulares. Pero la mayoría realmente nos compra esto. Y qué triste sería para nosotros los que estamos metidos, analizando, probando los cafés, cada día ver que en unos 5, 10 años hayamos perdido esa posición como uno de los mejores cafés del mundo. Podemos convivir con la roya con estas variedades. Entonces, yo quiero dejar como una última recomendación, que todo se puede lograr, todo se puede lograr. Los productores se han convertido, como decía el ingeniero Sánchez, en vendedores de materia prima. Todos venden su café pergamino sin saber las características de taza. Y eso preocupa cuando nosotros vemos que a veces se quejan por los precios, pero están vendiendo un producto que no saben qué características tiene, pura materia prima, siendo excelentes cafés. Considero que si cada productor probara sus cafés, perfilara sus cafés y vendiera las características de estos cafés, estoy seguro obtendría mucho mejor precio. Cada productor se debe meter realmente y probar y vender en lo que está vendiendo. Un producto que es uno de los mejores del mundo, el café, tal como lo producimos en Guatemala. Entonces, importante que el propietario se involucre en este proceso, en probar los cafés. Yo estoy seguro que cuando ustedes conozcan las características de sus cafés, le hagan perfil de taza de sus cafés y le digan al comprador: mi café es de 88 puntos, les aseguro que les van a pagar mejor por su café, un mejor precio por su café. Ya todos los compradores, con solo decirles el punteo que tiene su café, ya saben de las características que tiene este café. Pero si lo vendemos nada más como materia prima, lógicamente los precios van a ser más bajos. Pero importante también que involucremos a los colaboradores, como decía el ingeniero Sánchez. Ellos son los que trabajan día a día en la plantación, en el beneficio. Entonces deben saber también las características que tienen esos cafés. Y les aseguro que le van a tomar mucho más amor al trabajo.
Y por supuesto, cuando cometan un error, ellos mismos van a saber dónde cometieron ese error. Y no podemos desligarnos del asesor técnico. El asesor técnico juega un papel muy, muy importante en este ciclo de producción del café. Entonces, esto debe ser un trabajo en equipo el que debemos de hacer, tanto propietarios, tantos colaboradores, tanto nosotros como técnicos, debemos de involucrarnos. A nosotros nos fascina estar probando café cada día y nos fascina decir a los productores: mire, su café tiene sabor a chocolatado, tiene sabor a caramelo, tiene sabor a melocotón, su café tiene posgusto floral. Nos encanta decir eso. Ojalá toditos los cafés fueran así. Ya tenemos 8 regiones clasificadas o caracterizadas, distintos microclimas, distintos sabores, que nos han posicionado, pienso, entre los mejores cafés del mundo, y que nos tienen ahorita en la cúspide de un triángulo como uno de los mejores cafés. ¿Por qué no mantenernos ahí? ¿Por qué cambiar nuestras variedades a variedades que tienen menor calidad de taza? Honestamente les digo, preocupa un poquito, porque uno está metido en el día a día en cuanto a la calidad del café, analizando qué ha pasado con nuestras calidades. El año pasado nos preocupó un poquito porque con la cuestión de la roya pudimos percibir que la calidad estaba siendo afectada por la roya. Pero este año ya fue, pienso, un poco mejor, ya no tuvimos tanto problema. Nosotros lo podemos analizar porque solo con tostar el café, ahí nos pudimos dar cuenta que fue difícil tostar los cafés el año pasado por el efecto en la calidad que tuvo por la roya. Este año ya fue un poco mejor, fue más fácil tostar los cafés. El año pasado unos cafés disparejos en el tueste, este año ya fueron mejor. Muy bien. Entonces, como última recomendación, les quiero dejar la calidad del café es el resultado del trabajo de todo un equipo, donde nos debemos de involucrar todos, y ahí estamos nosotros, la parte técnica. Ustedes saben que nosotros estamos probando café, nos fascina probar café. Entonces, para eso estamos, y realmente les recomendamos que a los productores perfilen sus cafés, conozcan las características de sus cafés y sigamos manteniendo ese estatus de uno de los mejores cafés del mundo. Con esto quiero terminar. Muchas gracias por su atención. Entonces, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Muñoz y al ingeniero Arturo Sánchez. Antes de pasar a preguntas y respuestas, en la entrada del salón les fue entregada la encuesta sobre la conferencia. Agradecemos su colaboración para llenarla, ya que su opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Nuestras compañeras estarán acercándose a quienes levanten la mano y podrán formular su pregunta para nuestros expositores de la conferencia. Aquí adelante tenemos una pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, en la nueva línea que acaba de sacar el Anacafé 14, ¿cómo se podría mencionar en cuanto a taza? Anacafé 14, la nueva línea que están promocionando. Bueno, realmente Anacafé 14 se ha venido catando durante unos 3 años, pienso, 3, 4 años.
Según tengo entendido, es una mutación natural. Es el resultado de catimor con pacamara, si no estoy mal. Y que las características de taza del pacamara han sobresalido un poco más que el catimor. Pero en cierto momento, como que pienso, es una forma muy particular de pensar, que tenemos que definir o seguir probando este café. Tenemos que seguir catando este café para definir realmente cuál es el perfil de taza que tiene este café. Ahorita se han probado, si no estoy mal, 3 años. 3 años, pero no son suficientes para definir el perfil de taza. Pienso, debemos seguir probándolo, debemos seguir catándolo para decir realmente ya tiene definido un perfil de taza. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. En cuanto al Borbón 300, ¿qué me puede decir de esa variedad? Perdón. El Borbón 300. Ok. Realmente en el Borbón, usted sabe que cada vez se andan buscando variedades con mejores características, a veces en producción, a veces resistentes a sequías o a veces calidad de taza. Entonces, no le puedo decir exactamente si hemos probado, porque nosotros catamos totalmente a ciegas. Las muestras las recibimos nada más con un código, y a veces tenemos ese problema para poder definir qué variedad estamos catando. Entonces, en algunos estudios que se han hecho, por supuesto, han resultado algunos cafés con un perfil de taza muy bueno, pero todavía no tenemos conocimiento de ese Borbón. Los Borbones en general son muy dulces. La característica del Borbón es que es muy dulce esta variedad, y pienso que en esa línea andan todos los Borbones, que son muy dulces, mucho cuerpo y una taza muy consistente. Solo para complementar un poco lo que decía el ingeniero Muñoz, es importante también que nosotros consideremos que cada variedad va a comportarse de diferente manera, dependiendo el microclima o las condiciones donde nosotros lo estemos estableciendo. Puede hacer que un Borbón se comporte diferente o pueda demostrar mayor dulzura a 4.500 pies sobre el nivel del mar, y si ya nosotros lo venimos y lo bajamos a 3.000 pies sobre el nivel del mar, se va a comportar de diferente manera. Pueda que bajo esas condiciones resalte otras características, tal vez un poquito más herbáceas o menos dulces. O sea, por eso es importante que nosotros, primeramente, reconozcamos o conozcamos qué variedad es la que tenemos. Luego, identifiquemos las características agroclimáticas y también definamos el perfil de taza específico para esas condiciones, porque no en todos los lugares se va a comportar de la misma manera. Va a variar de acuerdo a lo que dijimos. O sea, básicamente las variedades se van a comportar diferente. Puede hacer que en un lugar, bajo ciertas condiciones, esta se exprese más, se defina mejor, sea más dulce, tenga una buena acidez, e incluso pueda tener hasta notas diferentes, sabores achocolatados, afrutados, sabores florales, pero bajo otras condiciones, donde varíe ya la humedad relativa, por ejemplo, o la temperatura, este factor puede incidir y que estas características cambien. Entonces es importante que nosotros primeramente conozcamos o sepamos qué variedad tenemos, y de ahí podamos definir el perfil de taza para ese lugar específico. Por eso yo les decía al inicio, es importante que estratifiquemos nuestras fincas, las estratifiquemos por alturas y por variedad. Entonces de esa manera nosotros vamos a ir conociendo las características y cómo se expresan esas variedades en esas áreas en especial. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Acá tenemos una pregunta. No sé si... Sí,
Adelante. Luis Osorio es el secretario técnico del Consejo Nacional del Café de Nicaragua, quien les habla. Hay una gran lucha en el mundo globalizado de los productos agroalimentarios, del cual el café no se escapa. Ha habido una campaña seria de la agroindustria cafetalera mundial por desarrollar una campaña que hasta cierto punto ha sido con mucha falta de equidad en el negocio mundial. Se trata de compañías multinacionales que están haciendo desaparecer de zonas privilegiadas para producir café de calidad en el mundo por sustituirlas por robusta, y asociado a compañías de productos lácteos produciendo no café, bebida de café, sino que refrescos de café, mezclados con mucha variedad de productos lácteos y con una campaña mundial a la par de produciendo con un negocio redondo de electrodomésticos cafetaleros. De tal manera que yo felicito desde el fondo de mi corazón al expositor, que se ve que por su vena pasa la calidad del café. Todos tenemos libertad de hacer nuestro negocio, pero cuando ya se hace un negocio con falta de equidad, inclusive a nuestros pequeños cafetaleros latinoamericanos, que son los que de más de 200 años han venido produciendo el café con tenacidad, y a pesar de toda esa campaña no se ha podido desaparecer a esos, porque hay rincones en el mundo que prefieren beber un producto alimentario sano como es el café arábigo, no mezclado con otro tipo de bebidas. Tengo entendido que la OIC tiene un artículo especial que prohíbe la propaganda a aquellos productos que le pongan la etiqueta de café que no lleven arriba del 95% de la cafeína de dulzura que tienen los cafés especiales. Se está abriendo una campaña en Europa para fijar nichos de mercado y no hacer desaparecer los cafés especiales. Yo creo que esa es una determinación que las organizaciones cafetaleras tienen que tomar a nivel de cada país, de defender su terruño cafetalero. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Igualmente, como lo han hecho todos, yo felicito a los expositores por el excelente tema que han tratado y la forma en que lo han hecho. Yo soy un productor de café de la República de México. Estoy aquí porque quiero aprender de ustedes que tienen una tecnología, pues, unos 25 años adelante de lo que tenemos en México. De lo que estuve escuchando, estoy pensando de que tengo que encontrar qué variedad es la que se adapta a mi microclima. Entonces, puedo pensar en establecer lotes experimentales propios dentro de mi finca, o como lo pueden hacer cualquier productor dentro de la de ellos, y esperar los resultados. Pero ¿a cuántos años tengo que esperar o a qué cosecha tengo que esperar para saber cuándo ya la planta está expresando todo su potencial? Dudo que sea el primer año.
Entonces, esa es mi pregunta. Si yo estableciera el día de mañana lotes experimentales de varias variedades, válgase la redundancia, ¿qué tiempo tengo que esperar o cuántas cosechas tengo que esperar para hacer ese análisis de la calidad en taza? Ok. Gracias. Afortunadamente, en Guatemala nosotros conocemos y tenemos bien definidos nuestros microclimas y las características que rigen en cada uno de estos microclimas. Y sabemos perfectamente qué variedades se han adaptado muy bien a estos microclimas. Por ejemplo, por mencionar algo, sabemos perfectamente que el Borbón, a pesar de tener una taza bien definida, muy dulce, es muy susceptible, por ejemplo, a la lluvia. No se puede sembrar un Borbón en áreas lluviosas porque se cae el fruto. Aunque yo estaba mencionando aquí que tiene un buen perfil de taza, pero eso no quiere decir que esté recomendando, por ejemplo, Borbón para todas las regiones. En regiones donde hay mucha lluvia no es recomendable, donde hay mucho viento también no es recomendable sembrar Borbón, porque sabemos que se va a caer el fruto. Entonces ahí tenemos mucha experiencia de los productores en nuestro país, y los técnicos especialmente tienen mucha experiencia en cuanto a conocer las áreas cafetaleras y qué variedades se adaptan mejor a esas condiciones de clima, y eso es lo que hacemos. Entonces, hay personas o hay productores que nos llaman de diferentes regiones a nosotros a catación y nos preguntan, mire, fíjese que yo estoy, por decir algo, en el área de San Marcos, ¿qué variedad usted me recomienda para sembrar? Realmente no puedo recomendar ninguna variedad a control remoto, y les recomiendo que se acerquen a los técnicos que trabajan en esa área para que les recomienden qué es lo mejor que se adapta a esa área bajo esas condiciones. Entonces, no es necesario esperar tanto año para lograr meter una variedad. Con saber qué es lo que tiene alrededor otros productores y se ha adaptado mejor, yo creo que con esa experiencia ya podemos nosotros tomarla y poder sembrar esa variedad que se adapta a esas condiciones. Tenemos una pregunta más para cerrar esta ronda. Gracias, muy amable. Mi pregunta es la siguiente. Quitando, dijéramos, lo que podría ser el microclima, quitando la lluvia, quitando la luminosidad, quitando el clima, ¿cuál es la mejor variedad para sacar un café que tenga cuerpo y acidez equilibrado y realmente de una taza plus? Yo pienso que no podemos quitar esos factores. No podemos quitar, cada microclima tiene sus propias características donde se va a adaptar cada café y donde se va a expresar cada café, cada variedad. Entonces no podemos desligar esas condiciones agroclimáticas. Las condiciones agroclimáticas especialmente son las que más prevalecen para que cada variedad, como mencionaba, se adapte a esas condiciones agroclimáticas y desarrolle las características de taza. No podemos desligarnos absolutamente de las condiciones agroclimáticas para obtener una buena calidad de café o un buen perfil de taza. Está muy relacionado el microclima con la variedad que se va a adaptar. Las tres condiciones básicas, los tres factores que van a incidir en la calidad de café: primero, las condiciones agroclimáticas; segundo, la variedad que mejor se adapte a esas condiciones agroclimáticas; y tercero, el manejo agronómico. Ninguno de los tres se puede desligar. Todas deben trabajar conjuntamente para obtener una calidad intrínseca de taza. Pienso. Con esto damos por finalizada la ronda de preguntas y la conferencia. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestros expositores e invitamos
a la licenciada Lucrecia Rodríguez Peñalba para que les brinde su reconocimiento. Pues muchas gracias. No cabe duda que el tema de la calidad es uno de los temas que no debemos descuidar. Como bien mencionaba el ingeniero Carlos Muñoz, ese es un trabajo que tenemos que hacer combinado los productores con el equipo técnico. Y esa es parte de las prioridades que tenemos en Anacafé para que Guatemala se siga posicionando como un café de calidad. Así que muchísimas gracias al ingeniero Carlos Muñoz y al ingeniero Arturo Sánchez, parte del equipo técnico de la asociación, quien nos dio en esta tarde el tema de calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luqui. Ok. Está, ¿verdad? Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Muñoz y al ingeniero Arturo Sánchez por tan amena conferencia. Es momento de realizar un último receso de 40 minutos. Les informamos que aún pueden aprovechar para obtener la constancia de descuento para la compra de fungicidas en el primer nivel de Anacafé como parte del programa de control de roya. Les invitamos a un receso de 40 minutos durante el cual podrán degustar de una deliciosa taza de café y recorrer el área de exhibición. También les recordamos que pueden adquirir la memoria USB con todas las presentaciones de estos 2 días de actividad. La memoria la podrán adquirir en el punto de venta de Anacafé, en donde también encontrarán diferentes productos promocionales de los cafés de Guatemala. Anacafé también pone a su disposición los siguientes servicios: escuela de café, catación, Analab y tostaduría. Los invitamos a visitar www.anacafé.org para mayor información sobre cada uno de estos servicios. Los esperamos nuevamente a las 4:30 para escuchar la conferencia final titulada Perspectivas del precio del café para la temporada 2014-2015 con el experto Christian Walters, presidente y gerente general de Walters Duque. Los esperamos.